Bienvenidos a una breve introducción al análisis financiero. En esta ocasión trataremos de sentar las bases de cómo debemos interpretar la información financiera que se nos presenta en cada uno de los estados financieros. Para ese efecto, vamos a considerar que los principales estados financieros que estudiaremos serán el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, también llamado estado de cambios en la situación financiera. Nuestro objetivo en este momento será de entender qué tipo de información se nos presenta en cada uno de ellos. Vamos a tratar de poder razonar, interpretar e imaginarnos incluso qué información, cómo descubrir más allá de los simples números que nos presentan estos estados. Y vamos a tratar de hacerlo con algunos ejemplos. Cuando hablamos de los estados financieros, por ejemplo, de FEMSA, pues tendríamos que, sin ver los números, imaginarnos en principio qué operaciones hace FEMSA. Y antes de eso, ¿qué es FEMSA? Si no lo conocemos, bueno, vamos a tener un poco más de noción, creo que así la vamos a poder conocer mejor. Y FEMSA pues es la empresa Fomento Económico Mexicano S.A. que se encarga de fabricar la Coca-Cola aquí en México. Entonces, ¿qué tipo de información, qué vamos a poder observar en los estados financieros? Por ejemplo, hablando del balance general, ¿qué veremos allá? ¿Qué es lo que nos traerá esa información? ¿Qué descubriremos? Bueno, vamos a tratar de poner atención en los principales rubros de la información financiera para tratar de entender cómo está estructurada la empresa y para tratar de incluso ir comparando mentalmente con otro tipo de industrias o con empresas similares, un poco más pequeñas o un poco más grandes, para tratar de comprender en qué renglones del Estado, en qué cosas está invirtiendo los recursos esta empresa. Vamos a ver un ejemplo de su estado financiero. Aquí vemos la parte de los activos y vamos a observar la que se refiere a diciembre, el que está marcado con pesos, para que tengamos una noción de los estados tal como se hacen en México. Y vemos, por ejemplo, que los activos corrientes o circulantes suman 43, en este caso están expresados en millones de pesos mexicanos, entonces estamos hablando de 43.231 millones de pesos. ¿Y cuáles son los principales rubros o en qué renglones es donde está principalmente concentrado ese dinero? Bueno, pues vemos que en efectivo, en el efectivo y sus equivalentes es uno de los principales renglones. Quiere decir que esta empresa trata de mantener una cantidad importante de efectivo. Si nos damos cuenta, casi es una tercera parte o un poco más de la tercera parte del dinero que está en activos corrientes, está ahí concentrado en el renglón de efectivo. Y otras cuentas que se presentan en esta sección pues están los clientes, los inventarios y otros activos corrientes o circulantes. Y también podemos observar su inversión en los activos fijos o activos no circulantes. Y observamos que los activos no circulantes suman 173.434 millones de pesos. ¿Cuáles son los principales renglones en los que está invertido este dinero? Pues observamos que el primero está en intangibles, 98.974 millones. ¿Y qué hay registrado en los activos intangibles? Bueno, pues aquí está incluso la marca registrada, la marca comercial de la Coca-Cola, que ahí podemos entender que es un activo muy valioso para la empresa, que aun cuando como símbolo puede no costar mucho mandar a hacer un dibujo, pero para efectos de mercadotecnia, ese símbolo que todo mundo conoce como Coca-Cola, pues es muy importante y el solo símbolo ya genera ventas, entonces por eso es tan valioso. Otro de los renglones
que es importante en este balance, vemos que es pues las propiedades, las plantas y los equipos, ¿no? Y aquí entonces vemos que son 51.785 millones. Pues lo comprendemos porque estamos ante una empresa que tiene pues plantas tratadoras de agua, que tiene plantas embotelladoras y las fabricantes incluso de los insumos o mezcladoras de los insumos para los refrescos embotellados, gaseosos y azucarados. Y también pues esta empresa tiene una gran flotilla de transporte compuesta de motocicletas, de camionetas, de grandes camiones que hacen el transporte entre ciudades, e incluso los vehículos eléctricos que vemos a veces en el centro de la ciudad son pues parte de este equipo que tiene en sus activos esta empresa. Y vemos aquí un renglón que también tiene una gran concentración por 16.767 millones, pues que se refiere a inversiones en acciones de otras empresas, donde esta empresa pues está invirtiendo en otras empresas como accionista. Y de esta manera suman los 216.665 millones de pesos que conforman el total del activo de esta empresa. ¿Sí? Y aquí podemos comprender en dónde están esos principales inversiones. Pues en efectivo, porque ahí con eso opera en la marca comercial, en los intangibles y en los equipos y las instalaciones. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos empezar entonces a entender cómo o qué es lo más importante para esta empresa en cuanto a sus inversiones. ¿Y de dónde ha obtenido recursos financieros esta empresa, FEMSA? Bueno, pues vemos que los pasivos de corto plazo o corrientes suman 32.398 millones, ¿sí? Y podemos observar que el principal rubro son sus proveedores. Aquí entonces comprendemos también cómo ellos pues consideran importante, y ahí es uno de sus principales puntos de preocupación, porque esta deuda que tienen con sus proveedores en algún momento la tienen que pagar y tienen que cuidar pues todas esas relaciones con ellos, porque el quedar mal al momento de pagarle a un proveedor puede acarrearle a esta empresa dejar de contar con esos suministros, con los insumos, con la materia prima, e incluso poner en riesgo la operación de la empresa. Y también observamos en esta parte del balance general cómo los pasivos de largo plazo son 67.114 millones de pesos. ¿Y cuáles son sus principales rubros? Pues los préstamos bancarios y documentos por pagar a largo plazo. Vemos entonces cómo esta empresa se está financiando con corto plazo con 32.399 millones de pesos y a largo plazo con 67.114 millones de pesos. Prácticamente el doble debe a largo plazo. Y vemos también las inversiones que han puesto los accionistas, que el capital suma, en este caso, pues 117.153 millones de pesos. Ese es el importe total que corresponde a los accionistas. Vemos el total de las fuentes, que son 216.665 millones, y podemos aquí con una simple comparación ver que la inversión puesta por los accionistas es prácticamente la mitad, es un poco más de la mitad del total de recursos de la empresa. Y aquí podemos entonces empezar a comprender cómo está funcionando esta empresa. Pero la finalidad del análisis es tener más información de los rubros que estamos observando, porque aquí hicimos una muy breve análisis y razonamiento de cada uno de los renglones, comparando cuáles son los más importantes. Pero vienen preguntas más específicas de si la forma en que lo estamos invirtiendo en cada uno de los renglones es la más adecuada o es la que me está generando más recursos, más rendimiento, más utilidades. A final de cuentas, los accionistas, poniendo su dinero en esta empresa, pretenden mejores rendimientos. Los acreedores de largo plazo, los bancos o los proveedores, en este caso los de corto plazo, ellos también están esperanzados en que la forma en que se usen estos dineros que están en la empresa les permita a la empresa responder y pagarles a ellos la deuda que tenemos con ellos.
Entonces, por eso es conveniente hacer el análisis financiero para profundizar. Porque ahora ya que vimos un panorama general de lo que es Coca-Cola FEMSA, ahora hagamos una comparativa mental muy rápida, ya que no tenemos los estados financieros de esta empresa que le vamos a mostrar, pero hagan una comparativa y podamos pensemos cuáles serían las principales diferencias contra esta empresa que les vamos a mostrar. Es una empresa local que también se dedica a la fabricación, embotellado y distribución de refrescos azucarados, no gaseosos, pero azucarados y embotellados, con etiqueta y marca registrada. ¿Cuáles serían las principales diferencias que pudiéramos observar? ¿En dónde estarían los principales rubros de inversión de esta empresa? Y entonces esta empresa TRK pues pudiera ponerse como comparativa una Coca-Cola FEMSA para efecto de poder decir o compararse si está utilizando de la mejor manera los recursos que está invirtiendo en su negocio. Bueno, haciendo el análisis de los estados financieros podemos llegar a conclusiones de qué tan efectivo está siendo la administración de los recursos, y también pudiéramos llegar a sugerir cuál es la mejor manera o en qué pudiéramos mejorar esa utilización de los recursos. Entonces vamos a profundizar un poco más en este razonamiento. Recordemos que estamos en este momento sentando las bases para ese análisis. Bueno, cuando estamos hablando del balance general, es muy importante que tengamos bien claro que el balance general, por un lado, está mostrándonos los activos. Los activos son, pues, los bienes, los recursos con que cuenta la empresa, todos sus derechos de cobro. Entonces aquí vamos a ver en los activos los bienes propiedad de la empresa. Y esos bienes están pues clasificados en efectivo, que es el dinero líquido con el que puede comprar los insumos. Con eso se compran, con eso se compran los insumos, que son los inventarios. Los inventarios al venderse se vuelven cuentas por cobrar. Y estos tres conceptos son los que integran, junto con las otras cuentas por cobrar, los activos circulantes. Aquí es donde está el dinero en efectivo de la empresa, ya sea que está en efectivo, ya sea que está en inventarios o ya sea que está en cuentas por cobrar. ¿Sí? ¿Y qué tan importante es estos renglones? Bueno, que el recurso financiero, el dinero en la empresa es limitado. No es una llave que esté abierta y que sea interminable e inagotable. No, es una cantidad limitada que si necesitas más, hay que pedirla a algún lado y nos va a costar. Entonces, ese dinero en efectivo o está en efectivo o ya lo compraste y está en inventarios como productos para vender, o ya se lo entregaste al cliente y el cliente te lo debe y no te lo ha pagado y no tienes ese dinero hasta que lo pague. Bueno, además de estos conceptos, que es donde observamos el ciclo de efectivo, que ya habíamos platicado con anterioridad, el efectivo se convierte en inventarios, los inventarios en cuentas por cobrar y otra vez en efectivo. Imaginemos qué es el inventario. Pues ahí es donde están todos los productos que vamos a poner a venta. Pensemos en el caso Coca-Cola o en el caso TRK. Van a encontrarse las botellas PET o los envases de cristal, las tapas, las etiquetas, el azúcar, incluso los jarabes preparados o las fórmulas especiales registradas. Bueno, pues todo esto es parte del inventario. Entonces empiezan a surgirnos preguntas de qué tanto es importante tener inventario, cuánto inventario será. Lo máximo, hay que comprar el mayor volumen, o también tener demasiado es perjudicial para efectos financieros. Claro que sí.
Entonces hay que encontrar esas medidas, como ya habíamos en algún momento anterior calculado, pues es importante que tengamos las cantidades necesarias para la operación de la empresa. Bueno, y después de tener los circulantes, tenemos los no circulantes. Los no circulantes son el activo fijo, como los edificios, las bodegas, las instalaciones, la maquinaria o equipo especializado, que pudiéramos hablar, por ejemplo, de las embotelladoras o incluso en el caso de estas empresas, las lavadoras automáticas de las botellas, porque a veces pensamos en un solo producto dentro de estas empresas, pero no perdamos de vista que tienen varios productos. Por ejemplo, Coca-Cola FEMSA incluso distribuye agua purificada, las purificadoras de agua, los medios de transporte, qué tan importantes son. Y uno pudiera pensar, bueno, ahí está el equipo de transporte y no pensamos más allá la importancia de esto. Pero depende qué equipo de transporte tengas, es la capacidad de operación. Y ahorita vamos a ver unos breves ejemplos. Entonces, en esta sección tenemos las bodegas, claro que sí. Imagínense una empresa que tiene poca inversión en edificios, en activos fijos. Quiere decir que en lugar de tener una bodega, seguro estará pagando renta. En cambio, una empresa que tenga sus propias instalaciones, lo más probable es que se esté ahorrando esos costos de renta. ¿Sí? Entonces, el contar con ciertos activos nos puede beneficiar en algunas cosas, nos puede ahorrar algunos costos. Sin embargo, el tener la bodega significa que hay un dinero asentado por la compra de la bodega y ese dinero tiene que estar generando también rendimientos, porque estos activos fueron comprados con dinero obtenido de alguna forma, o de pasivos de largo plazo, o de aportaciones de los accionistas. Bueno, por ejemplo, en los equipos de transporte, imagínense la empresa que tiene una flotilla de motocicletas. ¿Cuánto dinero será el acumulado en el renglón equipo de transporte? Pues seguramente no será mucho. Y pudieras decir, bueno, tenemos equipo de transporte, no es mucho, estamos bien. Sin embargo, por el otro lado hay que pensar cuál es la capacidad de distribuir mercancías a través de las motocicletas. Pues seguramente también será una capacidad limitada. Entonces, el tamaño de tus activos fijos también determina tu capacidad de transformar. Entonces, por eso es bien importante que empecemos a razonar que la cantidad de dinero que está en los activos fijos nos debe de proporcionar esa mayor y cada vez mayor capacidad de hacer más operaciones y más operaciones. Si tenemos pocos activos fijos, seguramente tendremos una capacidad limitada de transformar. Por ejemplo, si en lugar de tener una flotilla de motos normales, tenemos una flotilla de motos motos con capacidad de carga, bueno, pues entonces seguramente podremos tener mayor capacidad de distribución, mayor capacidad de hacer operaciones. Pero también este tipo de motocicletas, este tipo de equipos seguramente requiere más dinero, más inversión. Ahora, imaginemos una escala mayor. Ya no tenemos esas carromotos, sino ahora tenemos camiones de reparto. Pues esto implica que en el rubro de equipos de transporte tengamos una cantidad mucho mayor de recursos invertidos. Sin embargo, esta mayor capacidad o esta mayor inversión nos va a permitir tener mayor capacidad de transformación, mayor capacidad de operar, poder llevar más productos a más lugares, a más lejos. Entonces vemos cómo se va relacionando que lo que pongas tú de inversión en cada uno de los renglones te debe de ir dando la posibilidad de tener una mejor operación. Bueno, pues recordemos que los activos, que son los bienes propiedad de la empresa, pues son financiados con recursos sacados de algún lado.
Y esos son las fuentes de financiamiento, que son el pasivo y el capital. Y entonces en el pasivo y capital tenemos los de corto plazo, que son principalmente los proveedores y los préstamos bancarios de corto plazo, que aquí es bien importante reflexionar lo siguiente: este dinero de corto plazo solo debería ser útil, solo debe ser usado para financiar a los activos circulantes, porque como estas deudas de corto plazo requieren pagarse pronto, necesitamos que el dinero se use en una cosa que se vaya a vender pronto, que lo vayamos a recuperar con ganancias para poder entonces devolver a quien nos prestó este dinero. También tenemos el financiamiento de largo plazo. Sí, este viene a apoyar la adquisición de recursos de operación, del capital de trabajo neto. Y por último, las aportaciones de los accionistas, que en conjunto estas tres fuentes de financiamiento son las que nos permiten la adquisición de todos los bienes de propiedad de la empresa, y entonces nos permiten nuestra capacidad de operar, que es el activo circulante, y nuestra capacidad de transformar, que es nuestro activo no circulante o fijo. Ahora pensemos en las ventas, en el estado de resultados. Bueno, las ventas van a ser el resultado final del esfuerzo de la empresa, porque la empresa está dedicada a obtener los ingresos, y los ingresos vienen de las ventas. Ahí se están teniendo, o ahí va inmerso la ganancia de la empresa. Bueno, con las ventas, imagínense la importancia de las ventas. ¿Por qué son importantes? Porque con las ventas, de ahí se obtiene dinero, pues para recuperar los costos de producción o los costos de los productos que estamos vendiendo. Si no vendemos, no recuperamos los costos. Pero además, estamos obteniendo recursos para pagar los gastos de operación, los gastos de la nómina, la luz, la renta, la vigilancia, el mantenimiento de las instalaciones, el combustible para los vehículos de transporte. Si no vendemos, no logramos cubrir estos gastos de operación. También de las ventas, pues estamos obteniendo recursos suficientes para pagar los gastos financieros. Pues es de las ventas donde se pagan los intereses, no sale de otro lado. La única forma de obtención de recursos que le permiten operar a la empresa son las ventas. Y ya por último, una vez que con las ventas le descontamos los costos, los gastos de operación y los gastos financieros, pues lo que nos resta es la utilidad. Y entonces ahora comprendemos que las ventas son el único lugar, la única posibilidad, la única fuente de ingresos que me permitan hacer frente a mis costos, mis gastos, incluso financieros, y que me den utilidades. Por eso es muy importante dentro de la empresa las ventas. Y también entonces deberemos poder analizar qué también nos está yendo con los costos, si estamos siendo eficientes. Y en cuanto a los gastos de operación, pues también, porque en conjunto estos dos son pues responsabilidad de la operación de la empresa, que también la empresa hace su giro principal. Y los gastos financieros es como si fuera una calificación de que también manejamos dinero en la empresa, porque si tenemos muchos costos financieros, muchos gastos financieros, quiere decir que estamos teniendo fuentes de financiamiento muy caras que pudiéramos sustituir por algo más barato para obtener, a final de cuentas, una mejor utilidad. Mientras mejoremos la utilidad, pues podemos dar mejores rendimientos para los accionistas de la empresa y para el crecimiento de la empresa. Después de analizar el estado de resultados, pues también podemos analizar el estado de flujo de efectivo o el estado de cambios en la situación financiera. Recordemos que de ambos modos se le denomina a este estado. Y en lo que observaremos es pues cómo se genera efectivo. Aquí no estamos hablando de utilidades, sino de efectivo, cómo se mueve el efectivo, porque en la empresa el efectivo va cambiando de mano. El efectivo estaba en la caja,
y luego se compraron mercancías, y luego se le dio crédito a los clientes, y luego el cliente nos pagó, y con eso que pagamos pues estamos pagando incluso este el crédito por la compra de una camioneta, o el pago de una deuda que tenemos con el banco. Entonces, con este estado vamos a analizar cómo se está moviendo o usando el efectivo en la empresa. Y la primera sección es la parte de la operación. ¿Cómo estamos generando dinero? A través de la cobranza a los clientes o de la venta de los productos. ¿O cómo lo estamos usando? Pagando a los proveedores, pagando a los préstamos de corto plazo. También analizamos la inversión, si está usándose dinero en invertir, porque por ejemplo pudiera ser que estemos adquiriendo o renovando parte de la maquinaria, o incluso en algún momento pudiéramos haber determinado que hay una maquinaria o un equipo que ya no nos sirve, y pues hay que recuperar el dinero, y ese dinero volverlo a meter a la operación de la empresa. Entonces, vender un equipo significa pues recuperar efectivo. Entonces es muy importante analizar cómo estamos usando el efectivo, incluso para los términos de inversión. Y la última sección que podemos analizar en este estado es la parte de el financiamiento. ¿Qué tanto efectivo me ha generado el financiamiento? Si estoy pidiendo prestado, o si estoy ya pagando las deudas que tengo con esos acreedores de largo plazo. Muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho la visión global de los estados financieros y lo que encontramos en cada uno de ellos de manera general, pues nos queda nada más precisar las técnicas de análisis que deberíamos estar aplicando. Bueno, primero, para efecto de calcular esos análisis, hay las técnicas que se llaman porcientos integrales, las de razones financieras, y cuando hacemos la comparación de los estados, pues está el método vertical. Por ejemplo, cuando hablamos del balance general y comparamos caja contra clientes, esa es una comparación vertical. O el método horizontal, cuando se compara, por ejemplo, lo que pasó este año comparado con lo que sucedió el año pasado. Entonces ahí tenemos una comparación horizontal. Y cuando hablamos de el análisis o comparación por tendencias, es cuando tomamos varios años y podemos más o menos anticipar el comportamiento que se espera en los próximos años, porque si vemos que algún renglón está creciendo y creciendo y creciendo, es probable que esa sea la tendencia. Entonces a eso se le llama método de tendencias. Y aplicaremos también otras técnicas de análisis llamadas DuPont y modelo Z de Allman, que este último nos ayudará a predecir si una empresa tiene probabilidades de quiebra. En resumen, esto es lo que trataremos de abordar en el tema análisis financiero.